entender este fenómeno de la astrología, que seguramente ha surgido pues de observaciones e investigaciones muy profundas de los sabios, que sabían que la correspondencia entre el alma y el universo no es solamente una cuestión arbitraria, sino pues que surge de la identificación de identidades en desenvolvimiento. Pero vamos a entender de que esta visión profunda de los astrólogos de la antigüedad plantearon pues este conocimiento llamado las direcciones primarias. Claro, y con el tiempo y la mentalidad en la que no había mucha preparación y la fantasía de algunos astrólogos que no entendieron profundamente el mecanismo y querían pues explicar algunos vacíos, pues inventaron una serie de circunstancias y sesgaron algunos aspectos que terminó habiendo pues en todo el mundo con lo que nosotros conocemos, las partes arábigas o las partes que son más fantasía que realidad. Pero que el fundamento de las direcciones primarias está justamente en determinar exactamente, es decir, basado en la astronomía, la posición de los cuerpos planetarios en un instante espacio-temporal en relación al lugar físico donde el individuo nace. Y esto es el lugar topocéntrico. Por lo tanto, las posiciones de los cuerpos planetarios y casas astrológicas deben ser referidas al lugar de nacimiento y esto pues tiene que ser necesariamente con la ascensión oblicua o descensión oblicua, pero referido en el plano del horizonte en medidas ecuatoriales. Pero en sí, entender cómo funciona la dirección primaria, pues hemos estado observando de que es simplemente una relación casi interna, biológica, de el espacio y del tiempo. Pero es el tiempo referido al momento de nacimiento. En virtud de una relación que habíamos mencionado, de rotación y traslación de la Tierra, dándonos pues un indicador básico que es prácticamente un descubrimiento importante que le llamamos rólogos, un factor. Este factor es el 0.9856 y que es uno de los ciclos, llamémosle así, que se acerca mucho y que incluso es una expresión de la interrelación entre la circunferencia y el movimiento de rotación de la Tierra. O sea, tiempo y espacio es producto justamente de esa interrelación, este número que les había mencionado, más otros ciclos que pueden ser geométricamente interesantes, que pueden ser a las perspectivas un poco más amplias, otros ciclos de diferente índole, etcétera, solamente son teóricos, temáticamente comprobables, pero no astronómicamente. Por lo tanto, a eso se llama atacir, es hacer mover el cielo en velocidad aparente, uniforme y en relación al momento de nacimiento de un individuo. Es evaluar al hombre en su tiempo psicobiológico en relación al momento en que nació. Es vigilar su vida, es proyectarse hacia adelante de cómo él va avanzando en el tiempo, tomando en cuenta su interacción de sí mismo con respecto a sí mismo. Pero de sí mismo en el espacio, es decir, el momento en que nació, congelados los puntos planetarios, y de sí mismo en cuanto al movimiento de desenvolvimiento en el futuro, días y horas después. Pero que es complementario al movimiento en tiempo real de los planetas, llámese tránsitos, revoluciones solares, revoluciones lunares,
van haciendo pues una confluencia holística en lo que puede acontecer en el individuo en un tiempo dado. Existe una conexión entre cada alma individual, llamada en la tradición hindú Jivatma, con el alma universal llamada Paratma. Esta conexión es tan profunda que sus raíces mismas están ocultas en aquellas profundidades de la subconsciencia, incluso de la inconsciencia. Y es por esto que participa de todo el movimiento, de todo el flujo, de todo el reflujo de estas mareas cósmicas. Por una parte, no estamos tomando en cuenta en este enfoque los movimientos planetarios en tiempo real, es decir, cada uno con su ciclo planetario alrededor del sistema solar, que implica pues un movimiento de sus mareas biocósmicas conjuntamente con el Sol. Me refiero a los planetas que tienen una rotación y una traslación alrededor del Sol, y juntos todos como una gran familia nos desplazamos hacia una estrella, la estrella Vega. El sistema solar avanza progresivamente en ese sentido. Pero no nos referimos tampoco a aquel ciclo solar en la cual el Sol, como estrella y como parte importante en la astrología, todos los años vuelve a su misma posición, grados, minutos y segundos, en la que se conoce este sistema como la revolución del Sol. Y es en ese nuevo instante en que congelamos ese tiempo y lo referimos al momento de nacimiento. Es casi un reflejo de lo que son las direcciones primarias, pero en tiempo real cada año, tomando en cuenta la función misma del Sol. Entonces, esta revolución solar hace ver que lo que sucede en el tiempo en que se cumple el ciclo, congelado espacio-temporal, y referido al momento de nacimiento, esa interacción de esas nuevas determinaciones nos van a dar pues una orientación en lo que sucede en el año. Y eso se llama revoluciones solares. Claro, estamos tomando en cuenta las posiciones planetarias en tiempo real del momento en que se cumple el ciclo del Sol. Pero siempre la constante está en referir cualquier movimiento posterior al nacimiento y se refiere pues con el momento del nacimiento, que es la raíz principal, la predisposición original en la que el individuo nace, y es la propia estructura cósmica que refleja su estructura genética, cosmogenética. Pues bien, es interesante tomar en cuenta el enfoque de lo que llamamos las direcciones primarias. Entendemos que cuando uno nace, la distribución del sistema solar de los planetas en relación al punto topocéntrico geográfico donde el individuo nace, se establece un diagrama, un diseño, en la que las posiciones en ese instante, en ese día, en esa hora, en ese mes y en ese año, están en un determinado lugar espacio-temporal. Y ese es el comienzo de los ciclos de relojes biológicos del individuo en cuestión. Queda impregnado toda su cosmogenética hacia ese tipo de determinación. Es inamovible, es ineluctable, no es que no se pueda modificar el momento de nacimiento, sino que se puede cambiar esa predisposición en el ser humano, en su parte psico-neurológica. Pero veamos ahora, cuando uno nace y tiene esta predisposición cosmogenética, al minuto siguiente, a las horas siguientes, a los días siguientes, el tiempo va avanzando
Este tiempo que va avanzando, pero en un espacio referido al momento de nacimiento, es el tiempo que va modificándose, pero en forma uniforme, no considerando el tiempo real. Es decir, estamos comparando el mañana con el hoy. A la semana siguiente o a los días siguientes con respecto al momento de nacimiento. Pero sucede que la Tierra tiene un movimiento de rotación y con solo 6 horas de rotación se ha cumplido casi 120 años en relación a la correlación, valga la redundancia, entre el movimiento de rotación de la Tierra, que lo hace pues en una circunferencia, el movimiento de traslación de la Tierra, que lo hace también en otra circunferencia, pero que cuando la Tierra va rotando en 365 días 24-25 de decimal de día, lo ordenamos con los 360 grados de lo que implica una circunferencia, y esta razón nos da pues un coeficiente que es el 0.9856, que es el arco de Naibot. Entonces, este factor me está relacionando un movimiento en rotación en relación con otro movimiento en traslación. Ahora bien, con solo 6 horas de moverse la Tierra, basado en el cálculo que habíamos mencionado, en que 0.9856 de grado lo hace en un año, de tal manera de que en estas 6 horas tenemos casi todo el destino de lo que pudiese suceder proyectadamente al ser humano. Pero es como que cada planeta, enlazado íntimamente, doblemente a su signo y a su casa, que es lo que se imprimió en el momento en que nace, va moviéndose, va haciendo un atacir, o sea, va un movimiento que se llama antiguamente el atacir, que es un movimiento uniforme de todos los cuerpos, no interesando la velocidad particular que tienen en relación al Sol, sino simplemente es en relación al individuo al momento en que nace, cómo es que éste se va moviendo en forma uniforme con esta lentitud en la que se va comparando el momento de nacimiento con el instante en la que, basado en la fórmula de 0.9856 grados por año. De tal manera de que la posición de los planetas en las cuales estuvieron cuando uno nació se van moviendo uniformemente y van provocando una sincronía, alternancia, una estimulación, yo diría hasta holística en relación a la persona. Es como que si el hoy en que se ha nacido, horas después hay un desplazamiento psicobiológico, y es en virtud de ese movimiento de persona que nació en un instante dado que se da la relación entre el presente y el futuro. ¿Y cómo es que a la hora, minuto o a las horas de haberse desplazado uniformemente en virtud de un atacir, los cuerpos planetarios pues se van a relacionar con el momento en que uno ha nacido? Tal vez se pudiese explicar como que al día siguiente de un bebé que ha nacido y queremos evaluar o inventariar su comportamiento, sus actitudes en torno al medio que lo rodea, pues vamos a extraer la información de ese bebé que nació el día anterior. O sea, no puedo separar el momento de nacimiento del momento en que estoy buscando una información, porque es la información del que nació hace una hora, hace un mes, etcétera. Entonces, este espacio y este tiempo
minutos, segundos, horas o meses, es el mismo individuo que está en desarrollo, pero siempre comparando, siempre interrelacionando con el momento de inicio de la carrera cósmica, del reloj biológico cósmico. En este comparar y en este movimiento uniforme de estos atacires de los planetas, pues van timbrando algunos puntos psicozodiacales, que llamemos aspectos específicos, con un elemento que llamamos en astrología los angulares, ya sea en 30, 60, 0 grados, o 180, o 90, etcétera, donde van timbrando la carta natal, o sea, el comienzo del nacimiento de este individuo, y esa relación nos va a permitir informar de lo que puede estar aconteciendo horas después o años después a este individuo. Pero, como tomando en tiempo real los ciclos planetarios, este movimiento, este atacir que se va desplazando, va justamente, y eso me parece claro, con toda la información, es decir, no es el planeta que se va a desligar del signo y va a atravesar otros signos zodiacales de nuevos enfoques, no, es el mismo planeta, con toda su información, con el signo en la que se encuentra, con la casa en la que estuvo cuando nació, los aspectos que formó, con los dispositores que tiene, a los cuales depende, etcétera, todo ese conjunto informativo va desplazándose a través del tiempo hacia el futuro. Puede ser 1 hora, puede ser 2 horas, 3 horas, que viene a establecerse años después. Lo que sí me parece, cuando se va desplazando horas después, que implica años después, estos, al no modificarse el planeta y el signo, al no desligarse por principio del gran morín de Villefranche, de que el planeta y el signo están indisolublemente ligados. Por lo tanto, toda la información se va desplazando y va tomándose en referencia a las casas astrológicas en las cuales se desplaza. Vale decir, si un punto planetario, el Sol en Acuario, está en la primera casa, pues ese Sol en el aguador, con los dispositores, con los aspectos con la regencia que tiene, toda esa información, se va a hacer su atacir en forma directa, yéndose hacia el medio cielo, tomando en cuenta la fórmula de 0.9856 grados por año, se va a ir desplazando y va ingresando en relación al momento de nacimiento al área, por ejemplo, a la casa 12, en la que mientras atraviesa la casa 12, de acuerdo al lugar donde ha nacido, la amplitud de la casa puede ser más de 30 o menos de 30, pues se va desplazando toda esa influencia solar en esos años y va tomando un cierto cariz respecto a la 12ª casa. Y los en la que conecta por aspecto con algunos otros planetas del mapa natal, o sea, de la parte de raíz, pues establece ciertos acontecimientos en el año. Pero así como se mueve el Sol, también se están moviendo los otros planetas. Por lo tanto, cuando se mueve uno, ven todos. Estamos hablando de un movimiento holístico grupal. No podemos separar un planeta de otro. Todo el conjunto del mapa astrológico se desplaza minutos y después, o años después. Entonces, esa relación pues está dándonos un enfoque también más interior que exterior de los acontecimientos que tiene por predisposición sobrevivir o vivir en el individuo. Entonces, es este enfoque que nos va a dar otra visión de la parte que consideramos los pronósticos, aparte y complementariamente con la evolución solar y complementariamente con otros elementos predictivos. El movimiento en velocidad uniforme, llamado atacir, pues es un movimiento, yo diría, mucho más ligado al ser humano en sí, a la propia estructura de su célula, de su cosmocélula, avanzando en el espacio psicobiológico, va avanzando en el tiempo. Y este tiempo
que es uniforme para todas las tendencias que son los planetas, pues nos va a ir dando ciertas luces en cuanto a una vivencia que debe acontecer en el individuo.